Heredé la computadora del difunto tío de mi esposa. Digamos que tuve que borrar muchos vídeos, ya sabes de cuáles, bastantes desagradables, de los que nunca le hablaré a mi esposa. Mi hermana y yo somos adoptadas y no lo sabíamos. Un día nuestro padre adoptivo decide que me demoré demasiado en la ducha y se puso furioso diciendo, tú y tu hermana son muy lentas, regresen al lugar de donde vinieron. Desde entonces solo fue cuesta abajo. Cuando mi ex madrastra psicópata se puso furiosa, justo antes de dejar a nuestra familia sin decir palabra, llamó a un grupo de familiares y reveló los gustos de mi padre en la cama. Lo apoyo totalmente y me aseguré de que se sintiera cómodo y que nada cambiara, pero el conocimiento de las preferencias específicas de mi padre es algo que desearía no tener en mi cabeza. Hace unos años mi papá y mi mamá estaban discutiendo por algo. Se suponía que yo debía estar en la cama, pero no podía dormir porque me había roto la pierna en ese momento y me dolía un poco. Estaba escuchando a escondidas la conversación y escuché a mi mamá decir, ¿cómo vas a explicar que no eres el padre de mis hijos? Cuando escuché esto, sentí como si me estuvieran dando un puñetazo en la cara. El hombre que estaba con nosotros no era mi padre. Cuando hablé con ellos sobre eso, su comportamiento hacia mí y mi hermana menor cambió abruptamente. Comenzó a gritar, a tirar cosas e incluso a ponerse violento porque no éramos sus hijas. Ahora mi papá está en prisión durante 24 años porque eliminó al padre de mis dos medias hermanas mayores, pero nunca lo volví a ver como la misma persona. Después de que rompimos, me enteré de que mi ex había estado buscando un sugar daddy en línea apenas 3 meses después de que comenzáramos nuestra relación de 12 meses. Pensé todo el tiempo que ella era sincera. Resulta que la mayor parte del tiempo me mentía en la cara. Rompió conmigo y comenzó a salir con el sugar daddy que había encontrado 2 meses antes de dejarme. Cuando tenía 12 o 13 años, me enteré de que mi padre le había ofrecido a mi madre $500 para que no me tuviera. En realidad, no quería tener hijos y estaba aquí, en Estados Unidos, trabajando para poder traer a su novia desde su país natal. Estuve bastante enojada durante unos años, pero finalmente lo superé. Después de que mi marido murió, descubrí sus numerosos amoríos mientras sacaba fotos de su teléfono, al menos otras 22 mujeres. Además de enterarme de que había usado mi número de seguridad social sin mi conocimiento para pedir préstamos de alto valor y que iba camino de la cárcel por malversación de fondos. Uno pensaría que todo eso haría que su pérdida y su superación fueran más fáciles, pero solo añadió capas adicionales de ira y desesperación y me dejó con tantas preguntas para las que nunca tendré respuestas. Descubrir que mi hermana, que ahora tiene 23 años, está en una relación con un hombre de 65 años. Comenzó a cuidarla cuando tenía 19 años y firmaron un contrato de arrendamiento de una granja al final de un valle donde viven en una pequeña cabaña. Me enteré justo antes de mudarme a Londres cuando tenía 19 años y eso destruyó a mi familia. Mis padres están de duelo, sintiendo que han perdido a su hija a manos de este monstruo. Intento verla tan a menudo como puedo, pero me duele muchísimo. Ya no es la misma niña que solía ser y no tengo idea de cómo manejarlo. Después de que mi padre perdió la vida, mi madre, antes de perder la vida también, dijo que él siempre sintió que mis problemas se debían a que él me había dejado caer accidentalmente por las escaleras cuando era un bebé. Tuve dificultades en la escuela con las matemáticas y físicamente tengo una forma de distrofia muscular, pero en ese momento no lo sabíamos, así que él creía que mis problemas físicos eran culpa suya. Al parecer, eso lo consumía y contribuía a alimentar parte de su depresión. Yo no necesitaba saberlo. En un funeral, mi tía me dijo que mi hermano en realidad no era mi hermano. Mis padres acogieron al hijo de un amigo de la familia cuando yo tenía 2 años y lo criaron como si fuera su propio hijo. Cuando yo tenía 12 años y él 23, un conductor ebrio lo envió a mejor vida. Yo estaba llorando y mi tía me dijo que dejara de ser un niño llorón y que no tenía por qué llorar porque él ni siquiera era mi hermano. Lo admiraba y lo amaba mucho. Les dije a mis compañeros de banda que no me gustaba tocar la batería y que quería dejarlo. El guitarrista se enojó y me dijo que mi novia me engañaba. Ella lo confesó y ese día perdí a mis amigos y a mi novia. Nuestro círculo de amigos decidió ponerse de su lado, así que perdí a todos. Que mi mejor amiga acabó con su existencia. Me dijo que se mudaría y me dio todas sus cosas porque dijo que tenía una habitación amueblada en el lugar al que se iba. No había sabido nada de ella en un tiempo y nunca respondió a mis mensajes de texto, así que busqué su nombre para ver si había tenido un accidente. No, fue decisión de ella. Lo peor es que ella me había convencido de que yo no lo hiciera hace unos años atrás, y no pude estar allí para ella. Que mi madre sabía que tenía cáncer un año antes de decírselo a nadie o, mejor dicho, un año antes de que le diagnosticaran después de que literalmente la obligué a ver a un médico por su estómago, que en ese momento estaba extremadamente distendido. Tenía la impresión de que nos habíamos contado absolutamente todo, porque hasta ese momento lo habíamos hecho. Me enteré de la verdad un mes después de su pérdida, cuando le pedí a su doctor todos los documentos relacionados con el cáncer. Siempre supe que mis padres tenían algún tipo de secreto familiar durante mi infancia, por lo que me pareció
tenía la impresión de que tenía un hermano mayor. Soy el hermano mayor de 4 hermanos, así que me obsesionaba con los pequeños detalles, pero a medida que fui creciendo, supuse que era una especie de delirio muy al estilo de Amigos Imaginarios. Cuando estaba en la escuela secundaria, estaba hablando con mi madre cuando ella dijo algo sobre su relación temprana con mi padre. Le insistí y descubrí que ella se había quedado con mi padre después de que tuvieron un hijo a los 15 años. Ella continuó contándome que yo había tenido no uno, sino 3 hermanos mayores que pasaron a mejor vida en algún tipo de accidente. Mi madre se derrumbó y no insistí para que me diera más detalles y nunca lo he hecho. Ese día pasé de ser el mayor de 4 hermanos a tener 7. Probablemente, mi marco de referencia para el concepto de trauma. Cada obsesión, cada preocupación y defecto de mi yo adolescente en ese momento quedó grabado en mi carácter como cicatrices. Hay gente que realmente tenía una familia feliz. Mi familia siempre se peleó cuando yo era niña, así que supuse que la de todos los demás también lo hacían y luego se portaban bien en público. Visité a la familia de mi novia de la universidad y estaban realmente felices de estar juntos y se interesaban en cómo les iba a todos. Pensé que estaban fingiendo estar conmigo porque yo estaba allí, pero cuando le pregunté más tarde al respecto, parecía sorprendida y me dijo que era un comportamiento normal y, efectivamente, cada vez que estaba cerca de ellos, sucedía lo mismo. Recuerdo que estaba muy celoso en ese momento y me llevó un tiempo aceptar que mi propia familia era tóxica. No fue un secreto como tal, pero darme cuenta de eso fue un gran golpe para mí. La verdadera razón por la que la mitad de la familia de mi padre no nos habla. A nosotros, mi gemelo y yo, siempre nos dijeron que simplemente no eran tan cercanos y también tenían algunos problemas de salud mental. Pero después de que mi padre murió nos enteramos de la verdad porque nadie de su lado de la familia asistió al funeral, optaron por tener el suyo propio. Resulta que mis padres tuvieron problemas para concebir. Yo lo sabía. También sé que mi gemelo y yo somos bebés de fertilización y que nacimos muy prematuros. Poco después, mi madre desarrolló cáncer de mama. Lo que yo no sabía era que durante ese tiempo mi papá también estaba cuidando a su madre enferma, mi abuela paterna, además de a su esposa enferma y a 2 bebés prematuros recién nacidos. Terminó pidiéndole a su hermano que lo ayudara a cuidar a su madre, ya que él era el que lo hacía, para poder cuidar más a su familia. Poco después de que mi padre pasara más tiempo con nosotros que su madre, ella empeoró y murió. Y el hermano de mi padre lo culpó por abandonar a la familia y culpó a mi gemelo y a mí por la muerte de nuestra abuela. Porque si no hubiéramos nacido, mi madre no habría tenido cáncer y, además, todos eran muy católicos y la fertilización era un pecado. Nunca conocí a mi abuela. Me pusieron su nombre, pero al parecer toda una rama de la familia cree que es culpa mía y de mi hermano que ella no haya sobrevivido. Mi padre y yo nos hicimos pruebas de ADN por diversión y descubrí que no somos parientes. Me enteré cuando tenía 45 años. Para resumir, obtuve mis resultados, que tenían una gran cantidad de ADN indígena americano y español. Se lo dije a mis padres y mi padre quería hacerse la prueba. Es mayor y no es experto en tecnología, así que me encargué de ello. Me dio un resultado de 0% de compatibilidad. Nunca les conté a ninguno de ellos sobre la falta de compatibilidad, simplemente lo dejé pasar con la esperanza de que se olvidaran de la prueba. Es una completa locura cuando no tienes ni la menor idea de que había algo raro. Tengo un bisabuelo mexicano. He encontrado a muchos de esos miembros de la familia y ahora mantengo contacto con varios primos y primos segundos. Me separaron de mi madre a los 7 años. En ese momento no tenía idea de por qué me decían que mi madre no tenía hogar y que no tenía un lugar para mí, así que me pusieron en un hogar de acogida. Encontré una familia permanente a los 10 años y luego, cuando ya no podía estar en el hogar de acogida, me enviaron cajas y cajas con todos mis archivos. Ojalá no los hubiera leído. Seguro que más adelante en la vida estas cosas me habrían sorprendido, pero honestamente no estaba al tanto de muchas de las cosas que sucedieron y deseaba que hubiera seguido así. Crecí pensando que mi abuelo estaba enfermo y en el hospital durante unos años. Ya de adulto, mucho después de que falleciera, me enteré de que había estado en prisión. Había confesado un crimen bastante potente. No hay nada que justificar, pero fue víctima de lo mismo por parte de un miembro de la familia. Mi papá me contó exactamente cómo descubrió a mi mamá engañándolo, después de que le pedí específicamente que no me contara. Él puso su grabadora en una mochila y le dijo a mi madre que olvidó su mochila, donde estaba la grabadora, y le pidió que llevara su bolso a su lugar de trabajo al día siguiente. Escuchó la grabación más tarde y básicamente fueron 20 minutos de mi madre con otro tipo. Si conocieras a mi madre, sabrías lo extraño que es siquiera imaginar que ella haga eso, y más aún el hecho de que ella es mi madre. Uno de mis profesores de secundaria tenía la extraña costumbre de abandonar el aula cada cierto tiempo y volver después de un tiempo, a veces de hasta 40 minutos. Los estudiantes mayores y los graduados lo sabían, así que lo venía haciendo al menos durante unos años. La gente bromeaba sobre ello todo el tiempo,
En un par de ocasiones una persona u otra lo seguía a todas partes. Una persona dijo que fue a la cafetería, pidió una porción de pizza, se la comió y regresó. Otra persona dijo que fue a una de las oficinas y salió después de un rato. Una persona dijo que tocó puertas al azar mientras caminaba, sin hacer nada y, finalmente, regresó. Me uní a las bromas, parecía inofensivo y en lo que se refiere a profesores, él estaba bien informado y se preocupaba por su materia, lo que lo hacía mejor que la mitad de nuestra escuela al menos. Sin embargo, uno de mis padres también era profesor en la escuela y un día, cuando lo saqué a relucir por alguna razón, mi padre me dijo por qué el profesor de historia tenía este hábito. Varios años antes, sus padres se habían enfermado gravemente con meses de diferencia. Durante la mayor parte de ese año escolar, él iba regularmente a la oficina principal durante el día para llamar al hospital o a la casa de sus padres. Ambos fallecieron ese año, pero incluso años después el hábito persistió. Se lo conté a un par de buenos amigos. A partir de entonces dejamos de hacer bromas, pero no pude animarme a contárselo a más gente. Mi madre ha estado engañando a mi padre durante al menos los últimos 20 años. Yo tengo 21 años. Además, ella ha estado llevando más de 10 vidas diferentes en Facebook. En una, es una madre soltera trabajadora que está teniendo éxito, así que usó a uno de los niños vecinos que mi hermana cuidaba para fotos, hizo pasar al pobre bebé como si fuera suyo. Nunca tuvo un trabajo. Ha sido una esposa y madre ama de casa durante un poco más de 25 años. Mi padre tiene un buen trabajo, después de trabajar por cacahuetes durante la mayor parte de su vida y le dio a mi madre todo lo que siempre quiso y aún así no fue suficiente. Ella trató de achacar sus otras vidas y su infidelidad a la pérdida de mi hermano hace 2 años, pero esto ya estaba sucediendo mucho antes de su accidente. Traté de mantenerme al margen por mi propio bien, pero lo peor fue descubrir que no quería tener a mi hermana pequeña y a mi hermano menor porque no creía que fueran hijos de mi padre. Podía soportar el engaño y el robo, pero el hecho de que dijera descaradamente que no quería a 2 de sus hijos es simplemente enfermizo. Ojalá nunca hubiera oído esa parte, tal vez podría haber reconstruido una relación con ella o perdonarla, pero ahora no. Mi padre nunca me quiso, ni quiso tener hijos en absoluto, y de hecho le dijo a mi madre que, si me tenía, se pasaría la vida haciéndonos miserables a los 2. Ella estaba convencida de que, una vez que me viera, cambiaría de opinión. Estaba muy equivocada. Mi papá se pasó de copas un poco hace un par de meses y me dijo que ya no estaba enamorado de mi mamá. Llevan casados más de 30 años. Ella todavía no lo sabe y yo no tengo el valor de decírselo. Mi ex me dijo que no me preocupara por un chico cuando estábamos juntos y terminó casándose con él después de 5 años. Cuando era pequeña, mi abuela me cuidaba mucho mientras mi madre trabajaba. Siempre me divertía mucho y disfrutaba de mi tiempo allí. Resulta que mi abuela siempre se quejaba de tener que cuidarme. Mis juguetes favoritos de cuando era niña, se quejaba con mi madre porque los había comprado para mí. Mi madre le respondió que eso es lo que pasa cuando llevas a un niño a una juguetería, que te van a pedir algo. Se ha vuelto más amargada con el paso de los años. Incluso llegó a decir que todos los regalos de Navidad que le compramos a lo largo de los años eran basura inútil. Cuando tenía 6 o 7 años, mi madre no estuvo presente en mi cumpleaños. Recuerdo que lloraba y mi abuela y mi tío no paraban de decirme, ya viene, no te preocupes. Vino muy tarde por la noche. Me despertaron para decirme que estaba allí y yo estaba muy emocionada, pero también me preguntaba qué la había retrasado. Me compró una casa de muñecas y me dijo que había estado fuera todo el día buscando el regalo de cumpleaños perfecto y el mejor para mí, y le creí. Más tarde me enteré de que había robado la casa de muñecas y se había olvidado de mi cumpleaños, porque había estado postrada en una habitación de hotel, consumiendo cosas todo el día. Se olvidó por completo de mí. Mi madre fue la que arruinó el matrimonio de mis padres y provocó un divorcio fallido. Siempre supuse que era culpa de mi padre hasta que cumplí 34 años y supe la verdad. Mi madre bebía demasiado y tenía un problema. Es extraño que haya pasado toda mi vida del lado de mi madre cuando ella fue la que engañó a mi padre a sus espaldas. Y lo peor es que mis 3 hermanos mayores lo sabían porque tenían la edad suficiente para entenderlo. Y cada vez que les preguntaba actuaban como si yo fuera una tonta. Y muchas gracias por ver el video, amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD.